Buenos días, ¿cómo están? A ver, estábamos esperando a ver si entraba alguien más a la clase y ya vamos a ir arrancando por hoy. Bueno, mi nombre es Fernando Lavecchia, como se acordarán de la clase de presentación, soy uno de los jefes de trabajos prácticos de la cátedra. Conmigo van a tener alguna que otra clase más también los días martes en las clases del titular, que nos vamos a ir alternando con Nicolás y con Omar para tratar un poco los temas de los títulos valores. Bueno, hoy toca una clase que son temas que a mí me gustan particularmente, pero que son bastante variados y algunas cositas por ahí las vamos a saltear porque calculo que si entramos en profundidad en origen histórico de la letra de cambio y naturaleza jurídica, no la van a pasar bien y la verdad que no va a servir demasiado. Lo que sí les quería aclarar que por ahí voy a ir un poco rápido durante el desarrollo de la clase, un poco aprovechándome de que como las grabamos y luego las subimos, cualquier cosa que por ahí haya ido muy rápido, no hayan alcanzado a anotar, si quieren hacer apuntes y demás, les pido que lo vean en el video porque, bueno, ya esto seguramente se los comentó el titular, se los comentó Nicolás, tenemos poco tiempo desde que pasó a ser cuatrimestral ordinaria y tenemos una clase menos con el titular, bueno, hay que ir un poco rápido con los temas. Hoy lo que nos toca es abordar las bolillas 28 y 29. Si no llego a tratar todos los temas y por el tipo de tópicos que vamos a estar tratando, les voy a pedir que lo que no lleguemos a dar lo lean de los libros. Y cualquier cuestión que haya dado, explicado, igualmente complementenlo con los libros. No se queden solamente con lo que hablamos en clase porque por ahí tratamos de hacer hincapié en lo más importante, pero obviamente no alcanza el tiempo para agotar los temas. Bueno, encima hoy por ahí la clase es como un salpicado de temas bastante variado, entonces como que hay que abarcar mucho en poco tiempo. Hecho los avisos y aclaraciones parroquiales, bueno, vamos a empezar con uno de los temas que quizá de la parte general es de los conflictivos y por eso me importa tratar de dedicarle un poco extra de tiempo, que es el primer punto de la bolilla 28, la causa. El tema de la causa en los títulos siempre es problemático, los autores muchas veces no se ponen de acuerdo y encima, como en muchos puntos se parece a la autonomía, terminamos a veces teniendo alguna confusión que vamos a tratar de prevenirlo, ¿no? Eh, Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de causa, especialmente en los títulos de crédito, en los títulos valores, es separar y distinguir que nos podemos estar refiriendo a dos cuestiones distintas. Porque vamos a tener, por un lado, lo que es la causa fuente y por el otro, lo que es la causa fin de los títulos. Esa distinción a veces no aparece clara. Por lo general, cuando hablamos de causa a secas, nos estamos refiriendo a la causa fin, pero siempre es mejor aclarar si están explicándolo, si están rindiendo un examen o tienen alguna duda, cuando nos consulten, aclaren si se están refiriendo a causa fuente o causa fin para poder ubicarnos bien. Y si lo están leyendo de un autor, corroboren que de lo que les está hablando es de la causa fin o de la causa fuente, para no entremezclarlo. Porque si no, siempre lo mismo. El problema es al momento del examen que se confunde un concepto con otro y no tienen mucho que ver entre sí. Con lo cual, prevengamos. En general, como les decía, cuando hablamos de causa de los títulos de crédito, por lo general nos vamos a estar refiriendo a la causa fin. En el punto
En general, los autores no se han puesto de acuerdo, a lo largo del tiempo han desarrollado muchas teorías en cuanto a cuál es la causa fin de los títulos valores. En lo que suelen estar de acuerdo es que cuando hablamos de causa fin nos referimos, en última instancia, al motivo en virtud del cual se creó o se emitió un título valor. O sea, la causa fin, en definitiva, lo que tiene que responder es el por qué o para qué se creó un determinado título de crédito. Se creó, se emitió. En definitiva, va a referirse a cuestiones más bien de fundamentación económica práctica. A ver, y en esto nadie se pone de acuerdo, pero hoy mayormente hay una teoría dominante. Se ha dicho que la causa fin de los títulos de crédito era el acuerdo entre el acreedor y el deudor de volcar ese vínculo obligacional a un título de crédito, que es un poco rebuscado porque eh, inventa una relación jurídica intermedia que en la práctica muchas veces no existe o que queda implícita y que complica algo que es más sencillo. La mayoría de la doctrina actual, ¿qué les va a decir? ¿Por qué se crea un título de crédito? ¿Para qué se crea un título de crédito? Y, a ver, en virtud de una relación jurídica preexistente. O sea, yo no agarro a una persona con la que no tengo trato, que no conozco, y le doy un cheque o le libro un pagaré. No. Si yo firmo un pagaré y se lo entrego a alguien, es porque tengo ya una relación jurídica con esa persona, generalmente porque le debo dinero. Bien, entonces, ¿qué dice la mayoría de los autores? Hoy en día, cuando hablamos de causa fin en un título de crédito, nos estamos refiriendo específicamente a esa relación jurídica subyacente al título de crédito. Es la causa, el instrumento, la relación en cuyo marco se emite el título. Esto ya les digo, si no me equivoco, Legón sigue esta corriente, Gómez Leo sigue esta corriente, creo que Scuti también, la mayoría de los autores contemporáneos. Y de hecho es la más sencilla, la que explica en mejor medida los vínculos que existen entre el título y la causa que le dio origen, la causa que lo motiva en su existencia. Ahora bien, la causa fuente, todavía hoy más sencillo que nunca, la causa fuente es el hecho jurídico, el hecho o acto jurídico que, conforme la ley, tiene efectos jurígenos. ¿Eso qué quiere decir? Es el hecho o acto jurídico que hace nacer la obligación derivada del título de crédito. También, a ver, ahí históricamente numerosas discusiones ha habido que el último desarrollo y en el que se inscribe esta cátedra y de hecho en mayor medida casi toda la doctrina contemporánea, es que la causa fuente de los títulos de crédito es la declaración unilateral de la voluntad del obligado cambiario. Es decir, es la declaración de la voluntad que exterioriza la persona que se quiere obligar, el propio deudor. O sea, nace de la sola voluntad exteriorizada del deudor. En los títulos cartáceos, en los que tienen correlato documental, los que son materiales, en definitiva es la firma. La obligación nace con la firma. ¿Por qué? ¿La firma qué es? La exteriorización de la voluntad del deudor. Y esto lo distingue notoriamente de los contratos, porque fíjense, acá la obligación nace con la sola firma, no necesitamos de oferta, aceptación, no necesitamos ningún complemento adicional. Con lo cual, en esto no hay mucha discusión, sí hay
alguna discusión en cuanto a que algunos autores dicen que no, que en realidad no sería la sola declaración de la voluntad, sino que en realidad la causa fuente es la ley que le otorga efectos jurídicos a esa declaración de voluntad. A ver, decir que la ley es la causa de las obligaciones no estamos diciendo nada, obviamente. Un contrato obliga porque la ley dice que el contrato obliga. La declaración unilateral de la voluntad obliga porque la ley dice que obliga. Al decir que la causa fuente es la ley, sí, la ley en última instancia es la causa de todas las obligaciones, pero concretamente el hecho jurídico o acto en realidad en este caso, al que la ley le otorga esos efectos, en definitiva es la declaración unilateral de la voluntad. Entonces ahí tenemos bien distinguido lo que es causa fuente, que es la declaración exteriorizada de la voluntad, si son títulos cartulares, o sea, materiales, es la firma, y la causa fin, que es el motivo por el cual se firmó ese título, por qué se emitió, que lo ubicamos en la relación jurídica subyacente, que es una relación que preexiste. Bien. En cuanto a la causa fuente, hay una pequeña disquisición que se generó con la incorporación de los títulos valores al Código Civil y Comercial. Porque, ¿qué pasa? Es una pavada nada más, pero para que lo sepan, el Código Civil y Comercial establece como una de las fuentes de las obligaciones la declaración unilateral de la voluntad. Bárbaro, hasta ahí vamos bien. Bueno, y regula los títulos valores. ¿Cuál es la particularidad que se da en cuanto a técnica legislativa en definitiva? Que los títulos valores están regulados por fuera de la sección de la Declaración Unilateral de la Voluntad. Técnicamente, para el Código Civil y Comercial, los títulos valores son una fuente de obligaciones en sí misma. En realidad el legislador lo que quiso fue escapar al debate doctrinario, no ponerse en la posición de tener que definir cuál era la causa fuente y simplemente los reguló como una fuente de obligaciones por sí mismo. Lo saca de lo que es declaración unilateral de la voluntad, le esquiva a la discusión y tiene una ventaja clara, no ofrece dudas. Acá, con la regulación actual, no tiene sentido el debate. En definitiva, no habría ninguna motivación para ponerse a discutir cuál es la causa fuente porque ahora es claro, con la regulación la ley establece que es una causa fuente de obligaciones y se acabó. Pero bueno, más allá de eso no tiene mayor dificultad y en última instancia no tiene incidencia porque cómo va a tener nacimiento cualquier título o valor conforme, ya sea la teoría general que ahora trae el Código Civil y Comercial o las leyes especiales, y siempre va a ser la misma con la exteriorización de la voluntad. Incluso en aquellos títulos valores desmaterializados va a haber mecanismos para exteriorizar la voluntad y que nazca la obligación. Entonces, en definitiva, es una discusión que no ofrece hoy mayor aliciente que la teoría pura. Ahora bien, hasta ahí parece bastante claro. Mm, Cualquier duda que tengan sobre diferencias entre causa fuente y causa fin, me preguntan, no hay ningún inconveniente. ¿Cuándo se complica el tema relativo a la causa? Se complica porque cuando hablemos de títulos valores, vamos a encontrarnos con una de las pocas clasificaciones útiles, que es la que distingue entre títulos que son causales y títulos abstractos. Títulos causales, sencillos, son aquellos que a los fines de su existencia, ejercicio, modificación o extinción, mantiene vinculación con la causa fin que motivó su creación. Es decir, en alguna medida, en algunos títulos más, en otros menos, el título causal mantiene interdependencia
en cuanto a los efectos, en cuanto a la existencia, en cuanto a su desarrollo incluso, con la causa que le dio origen, con la causa fin. Típico ejemplo de esto, las acciones de una sociedad anónima. Las acciones son típicos títulos de crédito, cartulares y causales. ¿Por qué? Porque los derechos no nacen exclusivamente del título, no nacen de la acción. ¿De qué van a depender? Del estatuto societario, que es el que motivó la emisión de esas acciones. O sea, va a depender del contrato social. Entonces, el ejercicio de los derechos que están incorporados a la acción no van a depender únicamente de la acción, van a depender de lo que diga el contrato social, cuándo los puedo ejercer, en qué medida, cuáles son esos derechos. Con lo cual, típico ejemplo de título causal. Si se extingue la sociedad, se extinguen los derechos de la acción, todo, desde el nacimiento, el ejercicio hasta la extinción, va a estar vinculado. Ahora bien, hay muchos títulos y que son los que vamos a estudiar en profundidad ahora, ya a partir de esta clase en la segunda mitad, no dependen, en definitiva, de la causa. ¿Por qué? Porque son títulos abstractos. ¿Y qué queremos decir con que son abstractos? Que estos títulos están desvinculados de la causa fin que les dio origen. ¿Por qué? No porque no exista la causa fin o no tengan ningún tipo de vinculación o relación entre sí, sino porque a los efectos del nacimiento, ejercicio y extinción del título, la causa fin va a ser irrelevante. Se va a prescindir de las condiciones objetivas que motivaron la creación, el ejercicio o la extinción del título. La abstracción, fíjense, es muy parecida a la autonomía. En la autonomía decimos que estamos frente a una prescindencia subjetiva. ¿Por qué? Prescindimos, dejamos de lado, no nos importan los sujetos y las relaciones de tipo subjetiva que fueron preexistiendo a lo largo de la vida de ese título. Cuando hablamos de abstracción, nos estamos refiriendo también a una prescindencia, pero de corte objetivo. Prescindimos de las relaciones causales objetivas que preexisten al título y a los diversos actos que se realizan sobre el título. No significa que no haya causa fin, seguramente la haya, simplemente no va a tener injerencia sobre la suerte que siga ese título. Todo siempre con las mismas finalidades, para facilitar la circulación, para garantizar la seguridad, la certeza y para proveer a la economía, tanto procesal como la economía de gastos. Así que es, digamos, un paso más que dan algunos títulos, desvinculándose ya no solo de las relaciones subjetivas preexistentes, sino incluso de las relaciones objetivas, causales. Causa-fuente hay, necesariamente tiene que haber, y la validez del título va a depender de esa causa-fuente. Y causa-fin va a haber o no va a haber, va a resultar lisa y llanamente irrelevante a los fines de los títulos abstractos. No todo título de crédito, no todo título valor es abstracto. Por eso tenemos siempre hay que ver de qué título en particular estamos hablando. Vamos a tener causales y vamos a tener abstractos. Los abstractos, por lo general, son los creados por leyes especiales. Típicos ejemplos de títulos abstractos: letra de cambio, pagaré y cheque. Bien, el tema de la abstracción y la causa genera infinidad de problemas. Hoy es uno de los temas quizás más debatidos en títulos de crédito,
No tanto dentro de lo que es la doctrina de títulos de crédito, de eso lo tienen bastante claro todos los autores, donde chocamos y nos enfrentamos, sí, con la realidad diaria, en definitiva, del ejercicio de la profesión y con los académicos del derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque hoy están en choque claro, fíjense, un típico ejemplo de conflicto, cuando chocan las normas de defensa del consumidor con las normas de títulos de crédito. Porque ¿qué pasa? Tenemos títulos abstractos. ¿Y qué ha pasado? Muchas veces se han utilizado títulos de crédito abstractos, típico caso, pagarés, para instrumentar relaciones de consumo. Relaciones de consumo que tienen toda una normativa especial y que tienen requisitos mucho más detallados, mucho más gravosos que los títulos de crédito. Entonces, ¿qué se ha utilizado el pagaré muchas veces para esquivar la normativa del consumidor? ¿Por qué? Porque es más beneficioso en cuanto a plazos de prescripción, más beneficioso en cuanto a objeto de demanda, en cuanto a la instrumentación con menos requisitos, en cuanto incluso a domicilio de cobro y el eventual, la eventual competencia al momento de un juicio. ¿Qué pasa? Nos encontramos con un título abstracto en el que decimos está desvinculado de la causa fin, no importa cuál es la relación por la cual se emitió este título, pero del otro lado tenemos la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y cuál es el tema? Que esa normativa es de orden público, es de aplicación obligatoria y necesaria y no se puede eludir mediante la utilización de otros instrumentos jurídicos. ¿Cuál es el gran debate que se ha dado en infinidad de juicios en los últimos años? ¿Qué prevalece? ¿Prevalece la normativa de los títulos valores o prevalece la normativa de defensa del consumidor? Porque también, ojo, para saber si es aplicable defensa del consumidor tendríamos que entrar a analizar la causa fin. Sin ver la causa fin no sabemos si va por defensa del consumidor. Entonces es el punto claro de choque. Y fíjense que es un tema que parece menor y sin embargo ha dado lugar a debates en cientos y miles de juicios. Y de hecho ha prevalecido hoy en día que cuando en principio estemos frente a una relación de consumo, la Cámara Nacional en lo Comercial de Capital Federal y la Suprema Corte eh, de Justicia de la Provincia de Buenos Aires han coincidido en que va a prevalecer la normativa de consumo. Obviamente con un montón de aristas, con un montón de condiciones, pero en general hoy en día fíjense que prevalece la normativa de defensa del consumidor incluso por sobre la abstracción. Se presentan a ejecución pagarés, típico caso, los pagarés de los créditos de las casas de electrodomésticos, que son típicas relaciones de consumo. Me dan un crédito para comprar la heladera, me hacen firmar un pagaré, me atraso en una cuota, me ejecutan. ¿Qué pasaba? Había casas de electrodomésticos que ejecutaban en Mendoza a clientes domiciliados en provincia de Buenos Aires. Imposible defenderse. Entonces, en esas situaciones, que han sido infinidad, y ese es un solo punto de conflicto, se ha dicho que debe ceder incluso la abstracción de los títulos valores cuando se presuma que hay una relación de consumo. Y se abre toda una etapa de prueba, o sea, se desnaturaliza todo el proceso ejecutivo, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense cómo el tema de defensa de la abstracción y de la causa de los títulos valores, que siempre era bastante sencillo. Los títulos abstractos son abstractos, no se analiza la causa, no nos importa la causa. Y bueno, hoy en día no es tan así. Hoy en día hay situaciones que imponen, incluso en ese tipo de títulos, ingresar al abordaje de la causa. Por eso, por ahí es un tema finito, pero en el que prestamos especial atención porque en la práctica es una cuestión netamente académica que hoy tiene aplicación directa en el día a día. Esto es una discusión de todos los días en materia de títulos. Tienen una ejecución del pagaré, lo primero que le van a venir a plantear del otro lado es
No, eso es una relación de consumo, tiene que acompañar esta documentación, la otra, todo. Bueno, del mismo modo, si a ustedes les toca estar defendiendo un planteo de ejecución, van a tener que plantearlo muchas veces. Esto es una excepción de inhabilidad de título porque en realidad están en un pagaré que está tratando de esquivarle a la normativa de consumo. Y si están del lado de la justicia, lo mismo. Les va a tocar seguramente resolver en este tipo de planteos y tienen que conocer las dos caras de la moneda para ver cuál es la solución justa y la que corresponde. Bueno, por eso es uno de los puntos que por ahí tradicionalmente era de lo más académico y de laboratorio y hoy no, es típicamente práctica del día a día. Profesor, Sí, en esos casos la doctrina era de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, decía en un primer momento, al menos, uno de los primeros fallos que recuerdo era que cuando sean créditos de escaso monto, uno de los sujetos, digamos, el que prestaba, era una empresa que se dedica de manera profesional a prestar, digamos, créditos para el consumo, un proveedor de servicios financieros, digamos, y el otra parte era una persona física, se podía presumir que estamos en una relación de consumo que habilitaba entrar a conocer la causa a los efectos de resolver sobre la competencia o incompetencia de oficio. De hecho, el juzgado lo podía hacer. exacto, sí. Si De no hecho, recuerdo. los primeros casos han sido más que nada de empresas de crédito y muchas de mutuales de crédito, que en realidad de mutual tenían poco y de empresa financiera bastante. Y se han ido fijando, de hecho, la Suprema Corte fijó esas primeras pautas, los juzgados y la Cámara las han ido ampliando. De hecho, uno de los criterios que se utiliza mucho hoy en día es la cantidad de juicios que tienen en cada juzgado, por ahí un ejecutante. Me ha pasado de ver una causa donde era una persona física, el ejecutante. Claro, y cuando uno miraba en un solo juzgado tenía 20 juicios ejecutivos, todos eran créditos a personas físicas de escasos recursos, era claramente un administrador de cartera de una financiera y le aplicaron esta doctrina que de hecho lo tenemos subido, si no me equivoco, lo voy a chequear, pero estoy casi seguro que está subido en la página de la cátedra, que es el fallo de la Suprema Corte en la causa Mutual Asís, que ahí dio más, Sí, eso le terminó iba de a ser. decir que en esta causa se aplica le hacen aplicar el artículo 36, que tiene que Claro, adjuntar la documentación para como congeniar los dos principios, ¿no? claro, sí, no rechazan la ejecución, abren una pequeña etapa de prueba para que se complementen todos los requisitos que establece la Ley de Defensa del Consumidor en materia de créditos para el consumo. En definitiva, lo que le piden es que acompañe el contrato que instrumenta esa relación, que ese contrato es justamente la causa fin del título ejecutivo, el título eh, cambiario, y le dan esa posibilidad. Es una solución intermedia para que no terminar en un rechazo automático de infinidad de ejecuciones, más que nada cuando se trata de una situación medio excepcional que no está prevista por la ley, en definitiva, porque estamos en un juicio ejecutivo, se supone que son títulos hábiles los que se estaban ejecutando. Bueno, ya que vamos a abrirlo al análisis de la causa, se abre una etapa de prueba para que se aporte, en definitiva, los instrumentos que acrediten la causa fin. Por eso, todo tiene que ver con teoría general. Esto es uno de los pocos casos donde vemos con más claridad cómo juega la teoría general de los títulos valores en casos concretos. En este caso es cómo choca la teoría sobre abstracción en títulos valores abstractos con otras normativas y cómo se termina solucionando en la práctica. Eh, sí, no, de hecho, a ver, de pagaré de consumo y títulos valores de consumo, podríamos estar hablando horas, hay fallos para todos los gustos, desde materia de intereses, domicilio, competencia, infinidad de cosas. No, yo estaría contento el tema, pero bueno.
Pero se los mencionaba más que nada para que quede claro esto. Lo importante que es hoy tener claro el tema de causa y la diferencia entre causa-fuente y causa-fin. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abstracción y cómo opera esa abstracción? Una aclaración, no confundan autonomía con abstracción. Autonomía, grábenselo, es una prescindencia subjetiva, se refiere a las relaciones personales entre los sucesivos portadores del título, y la abstracción es una prescindencia objetiva, prescinde de las relaciones causales. Causales en el sentido de causa-fin, de relación jurídica subyacente al título. Y recuerden, tanto en autonomía como abstracción, operan en forma relativa cuando estamos tratando de sujetos vinculados en forma inmediata. Esto es, cuando estamos ante dos sujetos de la relación cambiaria. Por ejemplo, el librador del título y el beneficiario, es decir, quien lo firma y quien lo recibe en primer término, ahí la relación es inmediata en lo cambiario. En esos casos, tanto la autonomía como la abstracción operan en forma relativa. ¿Qué quiere decir? Opera solamente en el marco de procesos ejecutivos. Esa autonomía o esa abstracción entre sujetos inmediatos puede ser dejada de lado en el marco de procesos de conocimiento. Porque si tenemos un proceso de conocimiento pleno entre sujetos obligados en forma inmediata, que revisten la condición de acreedor y deudor, tanto en la relación cartácea, en la relación cambiaria, como en la relación subyacente, no tiene sentido que se le baje la persiana a la discusión y no se permita entrar en el debate, ya sea en el debate de las excepciones personales o en el debate de las excepciones causales. Esto en autonomía y abstracción es lo mismo. Con lo cual es relativa la abstracción en este caso entre obligados inmediatos. Ahora, cuando estamos entre obligados mediatos, ya no sujetos que están inmediatamente unidos en la relación cambiaria, ya no el librador y el primer beneficiario, sino que ese título estuvo circulando. Por ejemplo, el librador lo emitió al beneficiario, el beneficiario lo transmitió. Bueno, esos sujetos ya no son obligados inmediatos. Son mediatos. ¿Por qué? Porque hay etapas de circulación intermedia. Ya no están relacionados en forma directa entre sí, sino que ha llegado el título a otro sujeto en razón de la circulación, que ya la vamos a ver más en detalle. Bueno, en esos casos sí opera en forma absoluta la autonomía y la abstracción. Porque eso a veces nos gusta repetirlo porque hay que hacer siempre la aclaración. Ya con esos sujetos, cuando son una relación mediata, cuando hay transmisiones intermedias, ya sea en un proceso ejecutivo o en uno de conocimiento, se van a prescindir de las relaciones subjetivas en el caso de la autonomía, causales en el caso de la abstracción. Y como ya les digo, recuerden siempre, hay títulos causales y hay títulos abstractos. Lo que vamos a ver ya a partir de que empezamos con letra de cambio en adelante son todos títulos abstractos, pero no son los únicos que existen. Bien, vinculado al tema de la causa, necesariamente tenemos que hablar del segundo punto de la bolilla, que es el tema de la novación. Porque estamos diciendo que con la firma, con la declaración unilateral de la voluntad, hacemos nacer un título de crédito. Bien, ese título de crédito es causa de obligaciones, hace nacer una obligación. Esa obligación, obviamente, es una obligación
nueva, distinta. Efecto de la autonomía, efecto de la declaración unilateral de la voluntad. No es la misma obligación, en definitiva, a los fines técnicos jurídicos, no es la misma obligación que nacía de la causa fin, de la relación subyacente. Son obligaciones distintas. Ahora bien, sea el título causal o sea el título abstracto, ¿qué pasa con esa obligación que nace de la relación jurídica subyacente? ¿Sigue existiendo? ¿Se extingue? ¿Queda paralizada? Y ahí viene el tema de la novación. ¿La novación qué es? La novación es una forma de extinción de las obligaciones. Es, en términos sencillos, cuando reemplazamos una obligación por otra. ¿Y qué ocurre? Con los títulos valores, muchas veces, a primera vista, parece que estuviéramos haciendo eso, reemplazando la causa, la obligación original por una nueva que nace del título. ¿Por qué? Porque es más fácil de ejecutar, a veces le sumamos algún interés, circula más fácil, todo. Bien. Ahora bien, esto no es así. En los títulos valores no opera de pleno derecho el instituto de la novación. Sean títulos causales, sean títulos abstractos, independientemente del tipo de título, en principio no existe novación de la relación jurídica subyacente. Sigue existiendo esa relación subyacente. Obviamente, la excepción está dada por aquellos casos en que expresamente se haya pactado el efecto novatorio. Ahora bien, el efecto novatorio no puede nacer solamente de la mera declaración unilateral de la voluntad si la relación subyacente era de naturaleza contractual. Eso va a tener que estar acordado, en definitiva, con entre las partes, pero ya en un negocio jurídico extracartacio. Es ajeno al derecho cambiario. Pero bueno, lo importante es que no se extingue la obligación subyacente. Y esto porque obviamente no estamos frente a un medio de pago. El pagaré, la letra de cambio, el cheque, no son medios de pago. No cancelan ni extinguen por sí las obligaciones. Son instrumentos de crédito. O sea, hacen nacer nuevas obligaciones vinculadas obviamente con la relación jurídica subyacente, pero en un vínculo que primero no es relevante a los efectos de la circulación, ejercicio y extinción del título de crédito. Y segundo, sin alterar la existencia misma de esa relación subyacente. Entonces, nos encontramos, en última instancia, con dos relaciones jurídicas. La relación subyacente, la causa fin del título, que va a seguir existiendo, y la relación cambiaria, la que nace de las obligaciones derivadas del título en sí mismo. Ahora bien, hay que compatibilizar algo acá, porque ¿qué ocurre? Si dejamos que las dos relaciones tengan una vida totalmente desvinculada entre sí, ¿qué nos podríamos encontrar? Que emitimos un pagaré vinculado con un contrato y después viene nuestro acreedor a ejecutarnos el contrato y el pagaré. No, no corresponde. ¿Por qué? Porque si bien las dos relaciones van a mantener existencia, esa existencia va a ser en cierta medida interdependiente. La abstracción no quita, incluso cuando nos encontramos en títulos abstractos, no quita que haya efectos entre la causa, fin y el título. Y primordialmente no quita efectos que produce el título sobre esa relación subyacente. Que no va a ser, ya les dije, la novación solamente si fuera acordada por las partes. En principio va a seguir existiendo la relación subyacente, solo que va a quedar afectada por la emisión del título.
Eso se va a ver más que nada en relación a plazos de caducidad y plazos de prescripción. ¿Por qué? Y en cuanto a la exigibilidad de la causa fin. Porque si nosotros tenemos un contrato de compra-venta y en cumplimiento del mismo, del pago del mismo, que era a plazo, supongamos que emitimos un pagaré, no podemos venir a ejecutar el contrato de compra-venta cuando todavía tenemos el pagaré circulando o cuando ni siquiera venció ese pagaré. Entonces, quedan vinculados. Produce efectos, son interdependientes ambas relaciones y la ley regula, después ya lo vamos a ver más que nada cuando lleguemos a lo que son las acciones cambiarias y las acciones causales en letra de cambio, en pagaré y en el cheque. Pero en definitiva es esto, que la emisión del título, si bien no extingue en principio la relación subyacente, sí produce ciertos efectos sobre el mismo, condicionando la exigibilidad y ejecutabilidad de esa relación. Va a quedar sujeto a la suerte del título. ¿Por qué? Si finalmente ese título, la obligación que nace del título, es satisfecha, eso va a implicar también la correlativa extinción de la relación base. Pero fíjense, no es por la entrega del pagaré, sino es cuando recién se cumpla con la obligación que nace del pagaré. Y ahí ven bien la diferencia que hay entre los títulos como instrumentos de crédito y lo que son los medios de pago propiamente dicho. Porque cuando entrego un pagaré no extingo la obligación. ¿Por qué? Porque no estoy pagándola. Solo cuando efectivamente utilizo un medio de pago para cancelar la obligación del pagaré, ahí recién se extinguiría la obligación del pagaré y bueno, la de la relación subyacente. Pero bueno, hasta ahí más o menos claro. Son, son muchos conceptos, es mucha información seguida, entonces a veces por ahí sé que puede complicar un poco. Eh, pero bueno, esto no son temas breves que por ahí la mayor complicación suele ser en la práctica, cuando nos vienen con algún planteo medio particular. Me ha pasado de que me opongan una excepción y fíjense cómo en la práctica esto se nota la diferencia. Eh, Ejecutando un contrato me han planteado excepción de pago total porque habían entregado un pagaré. El pagaré estaba vencido, nunca se pagó, nada. Excepción de pago, no. Muchachos, a ver, el pagaré no es una forma de pago. Entregando un pagaré no pagamos y mucho menos si el pagaré no se pagó. Obviamente yo estaba ejecutando el contrato porque las cláusulas de intereses eran mejor en el contrato que en el pagaré. Pero eso es tema de estrategia procesal que ya lo vamos a ver en detalle eh, para seguramente para el segundo parcial. Pero bueno, no el pagaré, la letra de cambio, los títulos, valores, no son medios de pago, no cancelan obligaciones y tampoco producen en principio la novación. Eso sí se les tiene que grabar. ¿Por qué? Porque después vamos a ver, hay muchos supuestos donde recobra vigencia la causa fin, incluso en títulos abstractos, y donde es muy importante esa vigencia. ¿Por qué? Porque al momento del cobro puede significarnos mejores montos para el reclamo, nos puede condicionar incluso el cobro, con lo cual hay que tener en cuenta esto. Hay una subsistencia de ambas relaciones, tanto la subyacente como la del título, pero interdependiente, incluso en títulos abstractos. ¿Por qué? Porque si bien el título no va a depender de la causa fin para su circulación y ejercicio, sí la causa fin va a quedar afectada por ese título. Y vamos a ver también después en supuestos de cancelación la causa fin cómo puede llegar a afectar a la suerte del título. Pero son situaciones un poco más excepcionales. Bien. El tercer tema que nos toca de la bolilla 28, bolilla, bolilla mix, podríamos decirle, eh,
es el tema de la teoría general de los títulos valores. Que nada tiene que ver en concreto, pero tiene que ver con todo. ¿Qué ocurre? Toda el desarrollo de los títulos valores, históricamente, estuvo atado lisa y llanamente a la suerte de la letra de cambio. O sea, no hay un desarrollo histórico de los títulos de crédito, de los títulos valores, como institución per se. Lo que se fue desarrollando en la práctica y en la teoría fue la letra de cambio. Los títulos valores no nacen como títulos valores, lo que nace es la letra de cambio, se empezó a utilizar por los comerciantes ciertos documentos que luego fueron tomando la forma de letra de cambio y a las que se le fueron dando regulaciones específicas. Que luego, con el paso del tiempo y en la medida que se fue desarrollando la práctica y la normativa vinculada a la letra de cambio, se fue creando doctrinariamente toda la teoría sobre los títulos de crédito, sus funciones, los derechos que nacen de ellos, cómo opera en la práctica, cómo opera en lo jurídico. Todo eso, toda esa teoría es posterior y trató de, a través de la inducción, extraer normas generales que pudieran ser aplicadas a títulos distintos de la letra de cambio. Y es así como a partir de la letra de cambio empiezan a aparecer otros títulos, el pagaré y el cheque son derivaciones de esto, y también empieza a aparecer una teoría que se pretende general, de los títulos de crédito en general, tomando los elementos más salientes, los que son esenciales para su existencia y que permiten resolver eventuales situaciones de lagunas que pudiera haber en el derecho. Que todos sabemos que el legislador es perfecto, omnisciente y todopoderoso y nunca podría llegar a dejar una laguna en el derecho, pero que en la práctica todos los días lo vemos. Cosas que pasan. Bueno, ¿esto qué derivó? Que durante muchos años toda la construcción fue desarrollándose a través de doctrina y teoría de la letra de cambio y de reglamentaciones de letra de cambio, luego del pagaré, del warrant. O sea, en nuestro derecho, en el derecho argentino, esto es clarísimo. Hasta el año 2015, desde que existimos como país y desde antes, no hubo nunca una normativa general de los títulos de crédito y toda la teoría general de los títulos de crédito era creación parte pretoriana por las decisiones de los juzgados y doctrinaria a través de los razonamientos realizados por los autores extrayendo reglas generales a partir de las normativas, ya les digo, principalmente de letra de cambio. Muchos autores incluso decían que no era conveniente una normativa general. ¿Por qué? Porque estaban regulados los títulos, cada uno en particular, con soluciones específicas, claras y concretas para cada título en concreto. En general, la crítica a una normativa y a una teoría general de los títulos valores venía de la mano más de un pensamiento contrario a la libre creación de títulos. O sea, venía de la mano de considerar que solo podían ser títulos de crédito aquellos que la ley regule como tales. Entonces, si solo son títulos de crédito los que la ley establece, no es necesaria una teoría general porque la ley que establece el título establece su normativa y punto. Obviamente esto llegamos a ver, primero en derecho comercial pretender acabar y abarcar la totalidad de la realidad económica en las normas que existen es una es está perdido, es una batalla perdida, eso no hay forma. Siempre va avanzando mucho más rápido la vida comercial y empresarial que el derecho. Y en el siglo XXI más que más, ni hablar. Y bueno, esto un poco se había previsto en un proyecto de unificación del derecho civil y comercial de 1998
y de lo que se tomó finalmente para el apartado de títulos valores en el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. En esta unificación del derecho privado se incorporó un apartado dentro de las fuentes de las obligaciones a partir del artículo 1815, una regulación general de los títulos valores, con varios datos salientes que, en resumidas cuentas, son: primer dato saliente, la denominación, que nos complica la vida a los que lo habíamos estudiado antes y dábamos clases desde antes del Código Civil. ¿Por qué? Tradicionalmente se utilizó mucho, más que nada en la doctrina local, la denominación de títulos de crédito. Todo el tema de la denominación, no hay una denominación que estén todos de acuerdo, todas tienen críticas, la denominación de título de crédito es criticable. El Código Civil y Comercial optó por la denominación títulos valores. Obviamente tiene sus ventajas sobre títulos de crédito porque hay valores que no son crédito y un montón de títulos que instrumentan valores no crediticios. Bien, pero también es cierto que hay muchos títulos que no incorporan valores, que se pueden incorporar derechos no patrimoniales. Típico caso, siempre volvemos al ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. La mayor parte de los derechos que derivan de las acciones son de tipo político, o sea, votar en las asambleas, poder pedir explicaciones, un montón de cuestiones no patrimoniales y que por tanto estaría mal el nombre. Bueno, la cuestión de la denominación es un dato simplemente anecdótico. Todos sabemos, cuando hablamos de título de crédito o de títulos valores, ya sabemos de qué estamos hablando, no hay mucha vuelta. Ahora, sí tuvo avances muy importantes, muy trascendentes y que recién ahora están empezando a notarse, ¿ves? Fue bastante progresiva la regulación y bueno, todavía, fíjense, se está ajustando incluso la práctica, que suele ir por adelante del derecho. Esta vez el derecho un poco le ganó de mano. ¿Por qué? Primero, estableció lo contrario a lo que decían muchos autores. Estableció la libertad de creación de los títulos valores, con algunas aclaraciones. Solo títulos valores cartulares físicos y que no estén emitidos en serie, es decir, títulos valores cartulares individuales. Libre creación, que implica la posibilidad de determinar una persona por sí misma, física, jurídica, cualquier persona, crear sus propios títulos. Yo quiero crear no la letra de cambio porque ya está regulada, quiero crear la letra de Fernando porque tengo algunos problemas de ego, pero bueno, lo hablaré con un psicólogo o crearé un título de crédito, parece ser. Bueno, ¿qué le permite regular la ley de circulación, el objeto del título, las condiciones de exigibilidad? Crear una regulación propia de un título propio. Con lo cual, da libertad de creación, ya los vamos a tener entonces títulos, valores típicos, los que establece la ley, los que regula la ley, y vamos a tener ahora con esta previsión títulos, valores atípicos. Lo cual, ojo, hay una trampa. Tienen que prestar especial atención cuando estén frente a un título valor, porque se pueden encontrar con que le pusieron un nombre muy parecido a un título típico, pero que en realidad no es de los típicos y puede dar lugar a engaños. Siempre sean desconfiados. Un consejo. No es muy utilizado todavía, pero bueno, esto en general puede servir para ciertas operaciones de crédito. También permite la libre creación de títulos cartulares en serie, pero a sujetos determinados. Sea sujetos autorizados para la emisión pública de operaciones de crédito, que depende de la autorización de la Comisión Nacional de Valores, a compañías de seguros, entidades financieras y un par más de sujetos.
Así que tenemos libre creación de títulos cartulares individuales para cualquier persona, libre creación de títulos valores eh, títulos valores cartulares en serie para ciertos sujetos en particular, que son en definitiva sujetos institucionales. ¿Por qué? Por el mayor riesgo, porque imagínense un título emitido en serie apunta a operaciones de crédito generalmente destinadas al público, con lo cual está en juego el crédito público, la confianza general en la economía. Es mucho más delicado, mucho más riesgoso dejar librado a cualquier persona la creación de esos títulos. Entonces, se permite crear nuevos títulos en serie, pero condicionado a que sean sujetos institucionales. Bueno, y después los títulos inmateriales que en definitiva quedan también sujetos a regulación, que no son de libre creación plena. Todo lo que es regulación, porque acá me preguntan por chat, de los títulos valores está a partir del artículo 1815, si no me equivoco, 1818 era la libre creación, pero bueno, soy muy malo con los números de artículo. Es un poco el vicio de la época contemporánea de estar trabajando con la computadora, uno tiende a tener las leyes abiertas y no mirar mucho el número. Eso igual, 1820. 1820, perfecto. Muchas gracias. Eh, pero bueno, encima si minimizo, por cierto, si minimizo la pantalla, después tengo problemas con la grabación, ya hemos visto, creo que la grabación de la clase pasada, uno de los inconvenientes fue que quedó minimizada la ventana y después no tenemos video en la grabación. Todos los días aprendemos algo, bien típico de esta época. Bueno, con lo cual tenemos libre creación y una particularidad, la normativa general no da una definición propiamente, no da un concepto de títulos valores, lo cual es positivo. Las leyes no están para definir, están para regular efectos jurídicos. Lo que sí construye el título valor a partir de uno de los caracteres, la autonomía. La autonomía se muestra como el carácter más importante según la regulación del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque incorpora los títulos valores inmateriales, con lo cual la desmaterialización del título hace que pierda la relevancia que solía tener los caracteres propios de la literalidad y la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad refería al documento y en un título inmaterial el documento no va a estar. Es más, ni siquiera va a ser, puede llegar a un punto de inmaterialidad donde lo único que exista sea un registro que encima es electrónico y donde no haya documento ni siquiera electrónico que individualice al título. No, es meras anotaciones registrales electrónicas incluso. Con lo cual, la necesidad un poco que desaparece en esos títulos y la literalidad aparece bastante morigerada porque ya la literalidad ni siquiera se va a referir al documento individual que instrumenta el título, sino que a lo sumo va a ser la literalidad que surja del contrato de emisión de los títulos inmateriales, con lo cual ya ni siquiera sería la literalidad del título valor, sino la literalidad del contrato de creación, con lo cual lo ubicaría por fuera del derecho cambiario. Entonces vemos que en la construcción que hace el Código Civil y Comercial, el carácter central es la autonomía. No puede haber títulos valores que no sean autónomos. Ahora, vamos a tener títulos valores cartulares, materiales, que eso sí van a ser literales y necesarios, y títulos no cartulares, que van a ser autónomos, pero no van a tener el carácter de necesidad ni de literalidad. Trato de ir más rápido de lo que puede ir mi lengua. Con lo cual,
es un cambio de paradigma bastante importante, avanza mucho. Algunos primeros intentos de títulos no cartulares ya existe, el cheque electrónico en cierta medida, y hasta ahí avanza poquito en cuanto a la desmaterialización, pero bueno, ya hay unas primeras regulaciones en unos primeros intentos. El cheque que ya de por sí venía en caída libre en su uso, por cuestiones tributarias nada más, bueno, pero por lo menos vemos un primer avance. Con lo cual, hoy en día sí tenemos una regulación general de la teoría de los títulos valores. Y esto se presenta muchas veces útiles cuando tenemos títulos internacionales, porque ¿qué pasa? Hay otros países que también han empezado a establecer criterios como este de la libre creación, y por ahí tenemos títulos que fueron creados conforme a una normativa extranjera que son ejecutables en Argentina porque se puso lugar de pago para instrumentar operaciones internacionales en nuestro país. ¿Y qué pasa? Por ahí no tenemos regulado ese título como un título típico. Y si no tenemos una normativa general, no tenemos dónde encuadrarlo. Ahora, teniendo una normativa general, nos da una vía de escape para, ya les digo, por ejemplo, títulos internacionales que no estén tipificados en nuestro país, bueno, entrarían, si se quiere, por la teoría general. Obviamente, los títulos tipificados, letra de cambio, pagaré, warrant, cheque, factura de crédito, todos los que existen, letras hipotecarias, acciones, todos esos que están regulados, se aplican las normas propias y específicas. Por más que el Código Civil y Comercial sea posterior, se aplica la norma especial, la norma específica de cada título. Solo si hubiera algún supuesto que no está previsto, que no está regulado, ahí podría recurrirse a la normativa general del Código Civil y Comercial. Si no, se aplican las normas específicas por más que sean anteriores y por más que sean incluso incompatibles en algunos puntos, porque la sanción del Código Civil y Comercial no, eh, no derogó ninguna de las leyes especiales, así que siguen plenamente vigentes. Pero bueno, del, de la bolilla 28 habría mil cosas más para hablar, la verdad, es bastante extenso, hay mucho de cada tema, son tres temas bastante amplios, causa, innovación y normativa general, pero me importa que tengan un pantallazo general, que puedan interpretar lo que después lean de los autores. En cuanto a normativa general, creo que lo único que hay así fácilmente accesible era la edición nueva del Manual de Derecho Cambiario de Gómez Leo, pero que es bastante difícil de conseguir, que venga ya con la adenda. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en la página web comercial2unlp.com.ar tenemos subidos 3 artículos doctrinarios sobre la normativa del Código Civil y Comercial, como para que puedan complementar, porque muchas veces en los libros anteriores a 2015 directamente no lo van a encontrar, e incluso los de 2015-2016 muchos no habían incorporado todavía el tratamiento de este punto. Así que si necesitan el material, está. Muchas veces algunas cosas no las subimos en cátedras virtuales para no llenar de material, porque por ahí no lo necesitan, lo usamos de repositorio la página de la cátedra. Igual, cualquier duda, cualquier consulta sobre esos puntos, sobre cualquier punto en definitiva, nos mandan mail, se los contestamos, no hay ningún inconveniente. Y con ese punto lo que cerramos es la parte general de la materia. Son pocas bolillas, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a tratar los títulos, valores o títulos de crédito en particular. ¿Qué es lo que vamos a ver
a partir de esta parte de la materia, en la parte especial, digamos, de títulos valores, letra de cambio, pagaré y cheque. Los tres son títulos de crédito, los tres son cartulares y los tres son papeles de comercio. Dentro de lo que son los títulos de crédito, tenemos una especie en particular que son los papeles de comercio, que guardan muchas similitudes, tienen caracteres especiales que son comunes a los tres y que vamos a hacer bastante hincapié, de hecho. Bien. Una aclaración bastante molesta, por cierto, que ya sabemos es motivo de queja unánime siempre y entendible. Vamos a empezar hablando y vamos a desarrollar con mucha profundidad letra de cambio. Letra de cambio es un título de crédito que ustedes seguramente nunca vean en su carrera profesional. La única vez que van a ver una letra de cambio va a ser descargando los ejemplos que subamos en cátedras virtuales. En Argentina no se usa. Ahora bien, ¿por qué estudiamos letra de cambio entonces? Bien, porque nuestro ordenamiento sigue el ejemplo de la Ley Uniforme de Ginebra de 1930, que regula la letra de cambio y luego en 5 artículos señala las diferencias del pagaré y listo. Acá que usamos el pagaré, en Argentina típico país de uso generalizado del pagaré. Lo usamos para todo y después, bueno, después tenemos los conflictos allá en, en la justicia. Pero acá se usa el pagaré, teniendo una regulación de letra de cambio, con lo cual no, algunos choques puede llegar a haber. Pero ¿por qué es esto? Porque en definitiva el pagaré no es más que una letra de cambio simplificada. Así que vamos a seguir la corriente histórica que se funda también en cómo fue el nacimiento de los títulos de crédito. Vamos a ver bien en detalle letra de cambio y después vamos a ir señalando las diferencias cuando lleguemos a pagaré. Ténganle paciencia, letra de cambio, más que nada al principio, cuesta entender, cuesta seguirlo y cerrar un poco la idea. El principio es lo peor, pero en la medida que vayamos llegando a la parte de pago y ejecución, ahí van a entender el porqué de todo. Es una advertencia que siempre hacemos, es de rigor prácticamente, pero les va a facilitar muchísimo cuando lleguemos a pagaré y también cuando veamos cheque. Porque las estructuras básicas son más o menos las mismas, los principios van a ser los mismos, los caracteres van a ser los mismos, van a cambiar algunas regulaciones solamente. Pero como letra de cambio es el título que es más completo, que tiene mayores recaudos y mayores emplazamientos, ya vamos a ver a qué me refiero, arrancamos por letra de cambio, que es en definitiva cómo arrancó históricamente la vida de la letra de cambio a lo largo del tiempo. Eh, Me acuerdo de justo la primera clase que me tocó dar al frente de una comisión, me habían dado para dar justamente historia de la letra de cambio. Das caras cuando me puse a hablar media hora sobre la historia de la letra de cambio. Es una tortura innecesaria para todos. Pero bueno, vamos a pasarlo muy rápido por arriba porque no tiene sentido ahondar demasiado. Lo que nos importa es saber cómo llega a nuestra época, por qué tenemos esta ley y cómo nos manejamos con ella. Pero sí es importante entender que lo que primero nace en la vida jurídica es la letra de cambio, no la teoría de los títulos valores, no el pagar, letra de cambio. Que del nombre mismo pueden llegar a deducirlo, era una letra cambial, era una carta que instrumentaba un contrato de cambio. Básicamente, comerciantes que tenían emplazamientos en varias ciudades enviaban una carta a sus sucursales indicando a quién tenían que hacerle los pagos. O sea, yo iba a un comerciante en Venecia y le pedía que me emita una letra para que me pague en
Florencia. Entonces no tenía que viajar con todo el dinero encima. Fantástico. Temas de seguridad desde Edad Media en adelante. Pero bueno, a partir de eso, del contrato de cambio, para cambiar dinero de un lugar por dinero en otro lugar, empieza a desarrollarse estas misivas, en principio no eran más que cartas, que luego fueron adoptando una forma más generalizada y específica, los distintos comerciantes empezaron a usar estilos similares, y que después trató de ir dándole forma jurídica el derecho, básicamente los gobernantes. Y que se fue tratando de ajustar a las necesidades del comercio, que ya dijimos siempre cuáles son las necesidades de un comerciante: tener seguridad de que va a cobrar, tener certeza de que el crédito existe y saber que lo va a poder cobrar rápido y barato. Con eso empieza todo el desarrollo, primero como una mera carta, luego se le van dando ciertos caracteres, ciertos efectos particulares, y en definitiva la historia de la letra de cambio termina siendo la historia del carácter de autonomía y de la circulación a la orden. Y se va creando así el primer título de crédito abstracto a la orden. ¿Esto qué quiere decir? Que circulaba mediante la simple entrega del título y la firma del mismo. Era un título que una persona podía recibir, que sabía que con la sola firma el que se lo entregaba estaba obligado, y que a su vez lo puede hacer circular firmándolo y entregándolo. Y listo. Rapidísimo. Sencillo. Eso terminó en distintas regulaciones. Obviamente distintos estados terminaron dictando normas bastante disímiles en algunos puntos, y generando la necesidad de llegar a una normativa en la mayor medida posible uniforme. Y ahí es que aparece la famosa Ley Uniforme de Ginebra de 1930, que a nosotros nos importa, porque ¿qué ocurre? En Argentina, la regulación de la letra de cambio viene dada por el decreto 5965 del año 63. Bien, a partir de la clase que viene, ténganlo a mano, porque ya a partir de la próxima clase se usa permanentemente. Ese decreto se origina en un proyecto, en un anteproyecto de ley que redactó un autor argentino, uno de los más prestigiosos y más importantes en la materia, que es Yadarola, que tiene un libro, si quieren utilizarlo, excelente, es para posgrado porque es bastante complejo, pero bueno, que Yadarola basó su anteproyecto en la Ley Uniforme de Ginebra de 1930. Es prácticamente la ley uniforme, que justamente para eso existe, para que los estados las puedan adoptar, con algunas mínimas modificaciones para ajustarla a la idiosincrasia y en las costumbres locales, y que se convirtió en el decreto ley que regula la letra de cambio y el pagaré, y que aún al día de hoy sigue vigente con ínfimas modificaciones. Por eso, y esto es importante porque esa ley uniforme se originó en la necesidad de uniformar, de igualar las regulaciones, porque la letra de cambio durante mucho tiempo fue uno de los principales instrumentos de crédito privados internacionales, transnacionales, si se quiere. Era un documento que estaba destinado a circular incluso entre estados, entonces se necesitaba una legislación lo más uniforme posible para permitir su mejor circulación. Siempre lo mismo, para lograr las finalidades de tener certeza, seguridad y celeridad. Todo tiene que ver siempre con esos tres fines. Bien, es así que llegamos a nuestra legislación, técnicamente decreto ley 5965 del año 1963. Fíjense, una ley con bastante vigencia y que sigue
plenamente válida, más que nada en lo que es pagaré, ¿no? Pero bueno. Siguiendo el ejemplo de la ley de Ginebra, nos regula la letra de cambio. Lógicamente, y sana costumbre, no define lo que es la letra de cambio, solo va a entrar directamente en lo que son los requisitos, las formalidades y luego los efectos de la letra de cambio. Toda la construcción teórica general le corresponde a los autores y a la jurisprudencia. Bien. Y ustedes me dirán, dije más o menos letra de cambio 80 veces, ¿qué es una letra de cambio? Sin entrar todavía en definiciones y términos jurídicos. Letra de cambio, obviamente, si estamos en la materia de títulos valores, ¿qué va a ser? Un título valor. Es cartular, es en papel, es en definitiva un papel, cartulina, una cambial, un cartular, como quieran decirle. Y yo tiro todos esos términos para que los vayan incorporando y vayan familiarizándose porque depende del autor que lo lean y depende a veces del profesor también qué nombre utiliza más. Pero bueno, básicamente es un papel que va a ser un título de crédito. Como es un título de crédito, ya les dije, la causa fuente de los títulos es la declaración unilateral de la voluntad exteriorizada por la firma. Obviamente va a ser un título, un papel firmado. ¿Qué particularidades va a tener este título? Primero, que siempre va a estar referido a una obligación de dar sumas de dinero. Hasta ahí, bastante sencillo. De hecho, ya lo vamos a ver, todos los papeles de comercio solo tienen por objeto sumas de dinero. No va a integrar ni derechos a votar, ni ningún tipo de situación de tipo político, personal, ningún derecho de esa clase. Y no cualquier derecho patrimonial, solo sumas de dinero. No puede haber letra de cambio, por ejemplo, que obligue a entregar 10 toneladas de soja. No. Para eso tiene el warrant. Letra de cambio es dinero, plata, moneda de curso legal o incluso moneda extranjera, pero moneda en última instancia. Bien, y es un típico título a la orden. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de circulación aplicable a la letra de cambio es la circulación a la orden. Una duda, ¿ya les explicaron ley de circulación y las distintas variedades? No. Bien. No, profesor. Cuando hablamos de ley de circulación, nos estamos refiriendo a cuáles son las condiciones que tiene que reunir un título y su entrega para poder realizar una transmisión válida del título. O sea, los requisitos para transferir válidamente un título de crédito. Hay tres formas básicas, hay tres leyes de circulación, ley entre comillas. Pero nos explicaron esto, me parece. Bueno, no viene mal repasarlo. Pero bueno, la forma más sencilla es mediante la mera entrega o tradición, que es la que simplemente circula el título, son los títulos al portador, mediante entrega. Quien lo detenta materialmente lo puede ejercitar o lo puede transmitir. O sea, solamente necesito, para acreditar mi legitimación, tener el título. Y si lo quiero transmitir, solo necesito entregar el título. Sencillo, títulos al portador. En la letra de cambio estamos ante un título a la orden, que agrega un requisito más. Para transmitir un título a la orden, necesito entregar el título, pero además antes lo tengo que haber endosado. El endoso es un acto cambiario típicamente de derecho cambiario, solo se endosan títulos de crédito, que consiste en una exteriorización de la voluntad a través de la firma, siempre,
que se hace directamente en el título con las indicaciones, con una indicación que sea endoso o una expresión similar, que no quede lugar a dudas que lo que se quiere es transmitir el título. Se tiene que hacer por escrito en el mismo documento y luego entregarlo. Es decir, los títulos a la orden circulan mediante endoso y entrega. Firmo, pongo por endoso, si quiero indico a quién, ya lo vamos a ver, endoso es una clase entera, y se entrega. Y ahí queda perfeccionada la transmisión del título. Quien quiera acreditar su legitimación, siempre el correlato de la ley de circulación es la legitimación. Para acreditar la legitimación, ¿qué voy a necesitar entonces? Tener el título y además tenerlo conforme a una cadena ininterrumpida de endosos. Es decir, que cada uno lo haya ido transmitiendo mediante endoso y que a mí me haya llegado en virtud de un endoso que venga de alguien que a su vez estaba legitimado. O sea, tengo que revisar. A se lo transmitió a B, B a C, C a D y a mí me lo transmitió D. Bien. Si A se lo transmitió a B y a mí me lo transmitió D y no hay ningún otro endoso, estamos en un problema. No estamos legitimados porque no hay una cadena ininterrumpida de endosos. Pero no es más que eso. Así que estamos en una letra de cambio, en un documento que es un título de valor que expresa una obligación de dar una suma determinada de dinero y que es un típico título a la orden que va a circular mediante endoso y entrega. Bien. Particularidades específicas de la letra de cambio que la distinguen del pagaré, sobre todo. En la letra de cambio vamos a tener 3 emplazamientos cambiarios. Fíjense, no estoy hablando de sujetos. No, acostúmbrense en esto no hablar de sujeto, porque puede que haya un solo sujeto y que ocupe 3 lugares en la letra. Acá estamos hablando de emplazamientos cambiarios en el sentido de lugares o posiciones jurídicas que se pueden asumir dentro de la letra. Propio de cualquier relación crediticia, ¿qué vamos a tener siempre? Un acreedor y un deudor. Bueno, acá vamos a tener en principio, sí, un librador, que el librador libra. ¿Qué quiere decir esto? Es el que firma y crea la letra de cambio. Y vamos a tener un beneficiario, que es aquel a quien se va a entregar la letra de cambio. Generalmente el librador es deudor, el beneficiario es acreedor. Bien, hasta ahí parece normal, porque ahí tenemos 2. Pero hay un tercer emplazamiento en la letra de cambio, porque es bastante particular cómo opera, que es la figura del girado. Y ustedes me dirán, ¿y quién es el girado? La idea detrás de la letra de cambio, ¿qué es? Que el librador se compromete frente al beneficiario a que el girado le pague una suma de dinero. Fíjense, en la letra de cambio es muy particular. No se está el librador obligando a pagar. El librador está diciendo, Profesor, fulano profesor, te ¿puede va a pagar. repetir? Sí, ¿Puede repetir Puede esa última repetir, parte? profe. Porque no sí, me quedó claro. sí, no, esto lo vamos a repetir un montón de veces, no se preocupen. El librador en la letra de cambio se compromete, lo que en definitiva vuelca en el título, es un compromiso de que el girado le pague al beneficiario. No compromete en principio el hecho propio. La obligación principal directa es que el girado le pague al beneficiario. Fíjense que es una relación triangular esta. Pero le pagaría, por ejemplo, con la letra de cambio del que pone la plata, o sea, el primero que libra, en este caso un cheque, por así decirlo. No, ¿qué pasa? No, cheque no hablemos, dejémoslo aparte. Letra de cambio.
Yo, librador, supongamos esta situación para entender por qué existe esta triangulación. Yo le debo a Omar dinero, le debo 1000 pesos a Omar. Bien. Solución típica, le doy un cheque, un pagaré por 1000 pesos. Bien. Pero acá estamos en letra de cambio. ¿Por qué opté por una letra de cambio? Porque supongamos que Nicolás, a su vez, me debe a mí 1000 pesos. Entonces, ¿qué hago? En vez de yo pagarle a Omar 1000 y después ir a reclamarle a Nicolás lo que me debe, ¿qué hago? Hago una letra de cambio, se la doy a Omar y le digo, Nicolás te va a pagar 1000 pesos. Entonces, mediante una sola operación de crédito, cancelamos dos obligaciones. Yo tengo un acreedor al que le debo guita, le debo plata, pero a su vez tengo un deudor que me debe a mí. En vez de pagarle a uno y cobrarle a otro, le digo, vos pagale a él. Pum. Y me mantengo ahí a un costadito por las dudas. Pero O esa sea, en es ese la caso, lógica. el deudor le pagaría directamente al acreedor. Claro, mi deudor le pagaría a mi acreedor. Esa es la lógica detrás de la letra de cambio. Aprovechar este entrecruzamiento de las condiciones de deudor y acreedor y el librador que reviste el carácter de deudor de uno pero acreedor de otro, directamente libra una letra de cambio dando la orden de que el girado pague al beneficiario. Por eso tenemos tres emplazamientos cambiarios. No es que yo me comprometo a que te voy a pagar, no. Me comprometo a que el girado te va a pagar. Y ustedes dirán, ¿y si el girado no paga? Bien. ¿Y si el girado no paga? Va a pagar el librador. Me comprometo al hecho ajeno a que el girado pague y en subsidio al hecho propio a pagar. En definitiva, el librador con la emisión de la letra de cambio se compromete a que el girado pague y en el caso que el girado no pague, va a pagar el librador. Igual esto de subsidiario ya después vamos a ponerle muchos asteriscos, pero bueno. Es el título de crédito un poco más complejo porque no es lo más habitual, no es lo habitual en la práctica incluso comercial, ni tampoco en la práctica tribunalicia, pero tiene su lógica, tiene su uso, eh, una lógica que viene más del lado histórico, hoy en día no tiene tanto sentido, pero bueno, era para simplificar, digamos, y resolver dos relaciones crediticias al mismo tiempo. Porque la letra de cambio supone, en principio, que existe una relación entre el librador y el girado, que hay un vínculo preexistente, una relación subyacente entre librador y girado, que vamos a llamar provisión. Que el librador tiene provisión contra el girado, es decir, que tiene un crédito a favor. Y también va a presuponer que hay una relación subyacente entre librador y beneficiario, pero que al revés que la otra, acá el librador aparece como deudor. Entonces, tengo una relación en la que soy deudor y tengo otra en la que soy acreedor. Bueno, resolvamos las dos. Che, fulano, girado, pagale a mi beneficiario. Punto. El girado, si paga, cancela todo y resuelve toda la situación. Ahora bien, ojo con esto, porque tenemos tres emplazamientos. En toda la letra, ahí Lucía me está preguntando por si una persona puede ocupar dos o tres, incluso los tres emplazamientos pueden ser ocupados por una misma persona. Utilidad son pocas, lo van a ver la clase próxima. La clase próxima van a ver todas las variedades de giro, para qué sirve ocupar dos posiciones una misma persona. Así que no me quiero adelantar porque de hecho no vamos a llegar, estaba viendo el tiempo y andamos medio ajustados. Pero bueno, lo que sí me gusta que queden claro que son tres emplazamientos: librador,
beneficiario y girado. El librador es el que crea la letra, es el que firma la letra y es el que entrega la letra. ¿Mm? Dijimos que la causa fuente de la obligación cambiaria es la declaración unilateral de la voluntad. Es decir, para ser obligado cambiario, y esto grábenselo a fuego, tengo que haber firmado el título de crédito. Si no firmo, no soy obligado. Eso grábenlo. Bien. Supongamos, el librador crea la letra de cambio, pone un girado, un conocido, beneficiario a la persona a la que le debe plata. ¿Quién es obligado cambiario en esa situación? El librador. El girado no firmó todavía la letra. Al girado lo mencionan en la letra como que va a pagar. Al girado se le va a tener que presentar la letra en su momento, ya vamos a ver, para que acepte pagar o para que efectivamente pague. Pero en principio, por la sola mención en el título, no va a ser obligado cambiario, por la sencilla razón de que él no firmó la letra, no firmó el título. ¿Quién es el único que firmó cuando se crea la letra? El librador. Entonces va a ser en principio el único obligado cambiario. El girado, para convertirse en obligado cambiario, ¿qué tendría que hacer? Firmar la letra. Ese es el famoso instituto de la aceptación. El girado, en cualquier momento de la vida de la letra de cambio, en principio, ya todo es en principio porque hay 80 excepciones a todo, como siempre, esto es derecho. Las reglas son las excepciones. El girado eventualmente la puede aceptar. ¿La acepta cómo? Firmando, porque la firma es la declaración unilateral de la voluntad que va a ser la causa fuente de su obligación cambiaria. Hasta que no firma no es obligado cambiario y cuando firma pasa a ser obligado cambiario. Para marcar bien la diferencia entre esos dos momentos, entre que no es y que es y pasa a ser obligado cambiario, vamos a hablar de girado, cuando es solamente girado, cuando no firmó y no es obligado, pero es uno de los emplazamientos necesarios. Alguien tiene que estar mencionado como girado para que la letra sea válida. Bueno, cuando hablamos de girado a secas, no es obligado cambiario. Cuando firma y acepta la letra, vamos a hablar de aceptante o girado aceptante. Ahí solo el girado aceptante es obligado cambiario. Y de hecho, ya les adelanto, es el principal obligado cambiario. Es el obligado cambiario directo. Pero bueno, sepan, eso sí, grábense la diferencia. Girado a secas no es obligado cambiario. ¿Por qué? Porque no firmó la letra, entonces no hay causa fuente todavía a su respecto. Una vez que firma, una vez que acepta la letra, pasa a ser girado aceptante y ahí sí es obligado cambiario. Y ahí tenemos más o menos los elementos básicos como para hacer un atisbo de definición. No voy a hacer un concepto de letra de cambio porque depende del autor que lo lean. Los autores hacen hincapié en un punto o en otro, entonces no tiene mucho sentido que yo les dé una definición que después no sea la que estudien. Cada uno en su autor lo lee. Pero, ¿qué va a ser? ¿Qué va a estar en todas las definiciones? Primero, que es un título de crédito. La letra de cambio es un título de crédito. Y esto con todo lo que ello implica, que es un documento que es necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él incorporado. Todo eso, la letra de cambio lo es. Entonces, tenemos documento, tenemos derecho, tenemos los 3 caracteres básicos. Bien. Voy a dejar para lo último que es un papel de comercio. Ahora lo voy a explicar qué queremos decir con que es papel de comercio. Y que tiene por objeto una suma determinada de dinero. No determinable, determinada. Tiene que estar expresa y con monto fijo en la letra. Solo puede ser objeto sumas de dinero
pueden ser moneda de curso legal, puede ser moneda extranjera. En eso no hay ningún inconveniente. Lo que no pueden ser obligaciones de dar cosas, obligaciones de hacer, ni obligaciones de no hacer. Solo dar sumas de dinero. Bien. ¿Quién se compromete? ¿O a qué se compromete el que crea la letra? Bueno, el librador, primer sujeto de los emplazamientos, primer emplazamiento, perdón, se va a obligar a que el girado pague al beneficiario la suma de dinero y en su defecto pagar él, el librador, esa suma de dinero. O sea, compromete en principio el hecho ajeno y en subsidio el hecho propio. Lo de en subsidio, entre comillas, porque ya vamos a ver, se puede reclamar indistintamente y sin tener que esperar más que al vencimiento. Pero bueno, ya vamos a ver Profesor, bien cómo se dice. Sí. entonces cuando hablamos de emplazamiento siempre va a ser, o sea, 3 emplazamientos, el primero por el liberador, después el beneficiario y el tercer emplazamiento ay, no me sale. El El girado. girado. Sí. Bien, ahí Esos estamos. son básicos y tienen que estar sí o sí en toda letra de cambio. No puede haber letra de cambio a la que le falte uno de esos emplazamientos. Lo que no quiere decir que no puedan ser ocupados por una misma persona. Una persona puede ser librador y girado, una persona puede ser librador beneficiario, puede ser girado y beneficiario. No son situaciones muy habituales, no es lo más útil del mundo, pero puede llegar a ser de utilidad en supuestos excepcionales. A ver, excepcionales y demás, porque letra de cambio no, prácticamente no se usa, pero bueno, ahí lo vamos a ver en pagaré, más que nada puede llegar a ser útil el emplazamiento de liberador y beneficiario. Pero bueno, por eso hablamos siempre de 3 emplazamientos básicos. Después en el desarrollo de la vida de la letra de cambio van a ir apareciendo otros emplazamientos, porque vamos a tener endosantes, endosatarios, avalistas, coavalistas, avalistas de avalistas. Puede haber muchos más sujetos, de hecho, algunos autores hacen hincapié en la circulación de la letra de cambio, eh, entendiendo que solo es propiamente letra de cambio aquella que circula, no que le queda al beneficiario, espera y la cobra, sino que la haya endosado y demás. Y sí, todos coinciden en que es el típico título a la orden. A tal punto, ya lo van a ver la próxima clase, que por más que no diga letra de cambio, si un título dice a la orden y tiene una firma, eso se considera que es una letra de cambio, por más que no diga letra de cambio. Es el único supuesto. Todos los demás títulos, de todos los demás papeles de comercio en particular, van a tener que tener la denominación del título que se trate. El pagaré va a tener que decir pagaré, el cheque va a tener que decir cheque. La letra de cambio puede no decir letra de cambio, basta que diga a la orden. Porque es el primer título a la orden que existió y que se reguló. Sí. ¿Cómo se llama esa relación, el liberador contra el girado? Que lo Es, dijo, pero sí, la relación de provisión. Tengan en cuenta tanto la relación subyacente entre librador y beneficiario como la de librador y girado son causa fin de la letra de cambio y por tanto, ojo, la letra de cambio es un título abstracto. Vamos a prescindir de esas relaciones. La provisión es importante en un sentido práctico. Cambiariamente no tiene efectos. No importa si había provisión o no, si al momento del vencimiento había fondos o no. Es a los fines prácticos. Si hay provisión, es más probable que el girado pague. O sea, si viene un librador y dice que yo le pague a alguien que no conozco una suma que yo no debo, ¿qué voy a pagar? No va a pasar. No me gusta pagar, por cierto. La provisión que hace, y hace más probable que se pague, pero cambiariamente no tiene efectos en nuestro ordenamiento. Distintos sistemas de Francia, de Alemania, bueno, tienen otros mecanismos, pero
Eso igual creo que también es la siguiente bolilla. Pero por lo menos tengan en cuenta esto. Presupone que hay provisión, pero si no la hay, la letra igual va a ser válida. Después se pagará o no se pagará, pero el título y la obligación que deriva del título no quedan afectados en su validez por la existencia, validez o invalidez de las relaciones subyacentes. Con lo cual, las causas fines acá pueden fundarse, y el típico ejemplo que damos siempre, causa fins, que no afecta, es entrego una letra de cambio o un pagaré por un embarque de marihuana o de cocaína. Y claramente el contrato, la relación subyacente es nula de nulidad absoluta por objeto prohibido. La letra de cambio o el pagaré que se emita es perfectamente válido. Ahora, te quiero ver ejecutar eso. Pero tengan en cuenta siempre eso. Puede o no existir y la letra igual ser válida. Pero bueno. Y sí, les decía, estos son, al igual que el pagaré, al igual que el cheque, papeles de comercio. ¿Qué quiere decir? Que son títulos de crédito que tienen los 3 caracteres típicos de los títulos de crédito, pero los papeles de comercio agregan ciertos caracteres propios y específicos. Primero, no solo son literales, los papeles de comercio son completos. ¿Qué quiere decir esto? Es ir más allá de la literalidad. En la literalidad, ¿qué? En definitiva, ¿qué significa? Que se va a poder hacer valer, exigir y oponer todo aquello que surja literalizado en el título. Y acá vuelvo al ejemplo de siempre, las acciones de una sociedad anónima. ¿Figuran todos los derechos escritos en el título? No, una acción si no serían 25 páginas. Ojo, papeles de crédito, porque acá me preguntan, no conozco autores que usen esa denominación. Cuando hablamos de papeles de comercio, estamos hablando de una especie específica de los títulos de crédito. Títulos de crédito y papeles de comercio son género-especie. Título de crédito el género, una especie particular, los papeles de comercio. Papeles de crédito, la verdad que no lo he visto usado, pero traten de esquivar esa denominación por las dudas. ¿Qué pasa? Con la literalidad basta, y lo vemos con las acciones, que esté mencionado incluso un documento externo al título. La acción deriva al contrato, al estatuto societario. No está transcripto en el título, pero está literalizada la remisión al documento externo. Eso lo permite la literalidad. La completividad, el carácter completo de los papeles de comercio, prohíbe las remisiones. Todo, absolutamente todo, tiene que estar inscripto, literalizado en el mismo título. No podemos recurrir a ningún elemento externo al título de crédito para tratar, para determinar el derecho emergente del título. Si no está literalizado en el título, no existe. Por eso es más que la literalidad. Es completo. Con el título se tiene que bastar a sí mismo. Fíjense, eliminar toda posibilidad de remisión a un documento externo. Los papeles de comercio, además, son formales. Es decir, está tasado por la ley todos los requisitos de forma que deben reunir. Y en principio, cualquier violación de esas formas necesarias que establece la ley implica la pérdida de validez del papel de comercio, del título. O sea, si yo no cumplo con todos y cada uno de los incisos que establece la ley en cuanto a la forma que tiene que reunir la letra de cambio, ese documento no va a ser una letra de cambio. Son de un extremo rigor formal.
¿Por qué? Porque son bastante gravosas las consecuencias que acarrea una obligación cambiaria. Fíjense que en una letra de cambio estamos ante un título autónomo y abstracto, o sea, no puedo ejercer excepciones personales de los anteriores, no me puedo defender en base a la relación subyacente. El título es a la orden, con lo cual con la sola firma quedo obligado y lo transmito con firma y entrega. O sea, es terrible. Vence el título y lo tengo que pagar y si no lo pago tengo que depositar, consignar judicialmente. Es muy riguroso todo el aspecto sustancial, los derechos que derivan del título. Entonces, como contrapartida, para reforzar la seguridad y la certeza, también se establece un rigor formal muy fuerte. Por eso son títulos formales. Tienen todos los requisitos tasados por ley y la sanción en caso de incumplimiento es la pérdida de validez de ese título. Una letra de cambio a la que le faltan sus requisitos no es letra de cambio y no permite, salvo no es una nulidad relativa esto, es una invalidez absoluta porque no se puede suplir salvo 2 o 3 suplencias legales que son ínfimas. Bueno, y el tercer carácter propio de los papeles de comercio es la abstracción que ya hablamos, es esta prescindencia de las relaciones subyacentes. Así que la letra de cambio no solo es un título de crédito y por tanto tiene carácter de necesidad, literalidad y autonomía, sino que es un papel de comercio, con lo cual es formal, completo y abstracto. Todos los papeles de comercio son formales, completos y abstractos. Y bueno, y todos tienen por objeto exclusivamente obligaciones de dar sumas de dinero. Bien. Naturaleza jurídica de la letra de cambio no pienso entrar porque no tiene mucho sentido. Hoy, en definitiva, viene solventado por, como ya lo hablamos, con la normativa general de títulos valores, o sea, el origen de una obligación cambiaria derivada de la letra de cambio está dado en definitiva por la ley y por la declaración unilateral de la voluntad. Así que en eso no tiene sentido entrar en discusiones que ya perdieron vigencia. Pero bueno, ya estamos con el horario cumplido, por eso también estaba acelerando un poco. Les recuerdo, lean estos temas también de los autores, completen, fíjense qué dudas les puedan haber quedado y tengan en cuenta los puntos en los que hicimos especial hincapié. Lean bien el tema del emplazamiento, de los emplazamientos cambiarios, la figura del girado, que es bastante particular porque es exclusiva de la letra de cambio, no la van a ver de la misma forma en ningún otro papel de comercio ni en ningún otro título. Y tienen subidos en cátedras virtuales modelos de letra de cambio para que vean cómo es físicamente una letra de cambio. Porque Ay, profe, se cortó. Ah, ahí se escucha. Ahora sí. Perfecto. ¿Podría repetir lo que dijo último? No, sí, que en cátedras virtuales tienen subido ejemplos de letra de cambio que va a ser en definitiva para que vean cuál es la forma, cuál es el estilo habitual. En los manuales en general también van a tener algunos ejemplos porque tienen una estructura siempre más o menos parecida, no tiene mucha particularidad. Y ya la clase que viene van a estar viendo lo que son los requisitos formales para la creación de la letra y empezar a ver la letra en particular. Sí, les insisto, lean y relean el tema de autonomía y abstracción y de los emplazamientos cambiarios. Después, concepto y caracteres, eso todos los autores lo tratan, no van a tener ningún inconveniente y ya les digo, no confundan autonomía con abstracción. Siempre es un punto donde nos trae problemas en el parcial. Pero bueno, Gracias. las dudas, consultas, les pido, las mandan al mail. Nosotros tratamos de contestar en el día o al día siguiente. A veces
nos demoramos un poquito, pero por eso siempre, por las dudas, con tiempo. Y ya la clase que viene, sí tengan a mano el decreto ley 5965, porque eso a partir de ahora vamos a ir siguiendo la ley en general, artículo por artículo. Bueno, gracias por resistir. Sé que son temas que por ahí no son los más divertidos, pero va a ser necesario para lo que viene. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, profesora. Profe, Hasta luego, buenas tardes. gracias. Buenas tardes. Profesor. Hasta luego.